algunas ideas, experiencias, ¿no? Bien, el día de hoy ya estamos en nuestra cuarta sesión. Ya llegamos a nuestra cuarta sesión. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Lois, ¿qué tal? Voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos arrancar con nuestro curso y así, por favor, me indican si todo lo ven bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Logra verse la pantalla? Excelente, Cintia, Mauricio Ferela, muchísimas gracias. Les pido un segundo, por favor. Necesito buscar un enchufe. Espera un segundito, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, ya sabemos cuál es nuestra modalidad de dictado de clase. Hacemos revisión teórica, luego pasamos a preguntas-respuestas y si tenemos manitos levantadas también. Tenemos una manito levantada, Yari, te deseo la palabra. ¿Tenemos alguna consulta antes de iniciar? Bien, arrancamos entonces nuestro curso de administración logística y control de inventarios, ¿sí? Estamos en nuestro tema 4, que es gestión de almacenes y sistemas de almacenamiento basados en seguridad, ¿sí? La sesión anterior ya hemos conversado un poquito sobre nuestra gestión de almacenes. ¿Recuerdan? Hemos conversado un poquito sobre la gestión de almacenes, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a profundizar un tanto más en ello. ¿Recuerdan qué era la gestión de almacenes? ¿Cuál era el objetivo de la gestión de almacenes? Bien, ¿tenemos a alguien que se anime a decirnos cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Exacto, exacto. Localizar el producto del tiempo adecuado, del tiempo oportuno, atender de manera oportuna, ¿correcto? Y de manera constante, ¿sí? Ininterrumpida. Es decir, a nuestro cliente interno nosotros tenemos que lograr no dejarlo desabastecido. Ese es nuestro objetivo como almacén. Muchas veces se dice, resulta que compras es quien debería estar pendiente de si les falta o no les falta, ¿no? Sin embargo, sin embargo, no es objetivo netamente de compras porque almacén sí es cierto que cumple con satisfacer al cliente interno. Sin embargo, el almacén también tiene que estar muy atento de sus existencias, de si sus stocks bajan, ¿sí? Y solicitarle a compras, oye, tienes un pedido de esto, es importante que puedas ayudarnos en gestionarlo de manera inmediata porque estoy a punto de romper el stock, ¿no? Entonces, esa comunicación que tiene que existir entre almacén y compras es vital para el funcionamiento de la compañía, ¿correcto? Entonces, es muy importante lo que menciona nuestro amigo Olivo que dice, ¿no? Entregar, no, Angie, ¿verdad? Que que entregar el producto en el tiempo adecuado, ¿sí? Eder nos comenta, clasificar, codificar e inventariar el material existente en almacén. Correcto, el objetivo principal es atender de manera oportuna e ininterrumpida, ¿sí?
Ese es el objetivo. Sin embargo, la gestión de almacén sí se encarga de clasificar, codificar, inventariar, recibir, registrar, dispensar las órdenes de pedido, transportar, distribuir, ¿correcto? Esa es nuestra gestión de almacenes. Como les comentaba al inicio de nuestro curso, nosotros vamos a tocar en 3 sesiones de las 6 que tenemos todo lo que es almacenes. ¿Sí? La siguiente sesión vamos a conversar de distribución y vamos a conversar de transporte, que está directamente ligado con la gestión logística, con la gestión de almacenes. ¿Sí? Alberto nos dice, tener el inventario organizado y oportuno para los pedidos. Oportuno, esa palabra es la que define el objetivo de la gestión de almacenes, que esté de manera oportuna. ¿Sí? También es uno de los objetivos minimizar el riesgo de pérdidas de inventario. Sí, sí, Alexandra, es uno de los objetivos, pero el objetivo principal es atender al cliente interno de manera oportuna e ininterrumpida. ¿Sí? Darle seguimiento hasta el punto de entrega al cliente, ¿sí? También, por ello es que la gestión de almacenes abarca incluso el transporte, la distribución y el transporte, incluso ello, ¿sí? Bien. Entonces, la gestión de almacenes, para recordar un poquito lo que hemos revisado ya en la sesión anterior, es un proceso logístico que incluye la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier material desde dentro del almacén, ¿sí? Dentro de la estantería, dentro del almacén, hasta el punto sea de consumo del cliente interno, si es producción, o el consumo del cliente final, si estamos en una cadena logística comercial, ¿correcto? ¿Qué otras cadenas logísticas tenemos? Solo acá para hacer un recordar un poquito lo que hemos estado conversando. Son 3 cadenas. Ya dije una. Comercial. ¿Cuáles son las otras 2? Cadena logística industrial y la otra, y así les toca. Muy bien, Yuliño, de servicios. Perfecto. Ahora vamos a conversar el día de hoy de sistemas de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué son los sistemas de almacenamiento? Estoy segura que todos hemos estado en un almacén, ¿sí? Sabemos cómo puedes estar organizado, debidamente estructurado, ¿no? Pero muchas veces hemos visitado el almacén, pero no sabemos qué era su sistema de almacenamiento. ¿Cómo era ese sistema de almacenamiento? ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar respecto a los sistemas de almacenamiento y podremos identificar también cuáles son los que nosotros hemos visitado, ¿sí? Porque acá me interesa mucho que podamos poner ejemplos reales y sobre todo que los pueda dar la clase, ¿sí? Que los pueda dar la clase, que podamos, según los conceptos que revisemos de los diferentes sistemas de almacenamiento, ¿sí? Que revisemos qué almacén hemos visto nosotros que aplica ese sistema de almacenamiento, ¿sí? Yo voy a dar algunos ejemplos, pero me interesa mucho que la clase pueda participar porque, a ver, ¿cuántos somos? Somos como 53 personas, ¿no? Entonces ahí tenemos 53 experiencias importantes de poder compartir respecto al tema que vamos a revisar hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué son los sistemas de almacenamiento? Los sistemas de almacenamiento son los que nos dicen cuál es la forma, ¿sí? En que nosotros vamos a organizar nuestra mercancía, nuestra mercadería, nuestra materia prima, nuestros insumos, todo lo que nosotros vayamos a almacenar. Recuerden que hemos conversado de distintos tipos de almacenes, ¿sí? Hemos conversado de almacenes según su localización, según su naturaleza, y uno que le puse bastante énfasis cuando conversamos fue según el flujo de materiales. ¿Quién se acuerda de por lo menos 2 almacenes según el flujo de materiales? A ver, les doy una pista. Uno, el almacén de cuarentena.
A ver, tenemos el de cuarentena. Cuando un producto está en cuarentena, necesita una revisión previa, ¿sí? Una revisión ahí adentro que valide que el producto que está llegando está en perfectas condiciones. Después que esté en cuarentena, ¿a dónde pasa? Un almacén de aprobados. Uy, ¿qué ha pasado? Está mal la red y no pueden escribir de repente, porque no me digan que no nos acordamos de esos tipos de almacenes según el flujo de materiales, de aprobados. Teníamos otro almacén que era cuando el producto inicia el proceso productivo y no lo logra terminar. ¿Qué almacén es ese? Almacén de producto en por puntos adicionales. Está atento nuestro proceso, producto en proceso, correcto, Fiorella. Esos son los almacenes según el flujo de materiales, ¿sí? Luego logra un almacén de producto terminado, tenemos almacén de mercancías que ya está listo para la venta, ¿sí? ¿Sí? Esos son nuestros almacenes según el flujo de materiales. Entonces, según todos los almacenes que hemos conversado en la sesión anterior, ¿sí? Todos pueden utilizar sistemas de almacenamiento. Todos usan un sistema de almacenamiento. No solo utilizamos un sistema de almacenamiento cuando hablamos de materia prima, ¿sí? Todos. Y estos sistemas de almacenamiento nos ayudan a poder optimizar tanto el espacio en superficie y en altura. Nos ayudan también a poder responder de una manera más rápida porque tendremos una organización definida dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Una organización definida. Vamos a revisar entonces qué tipos de sistemas de almacenamiento vamos a conversar el día de hoy. Básicamente vamos a conversar de 6. Del sistema de almacenamiento convencional, compacto, dinámico, móvil, semiautomático, automático y el autoportante. ¿Sí? Ya vamos ahora pensando desde el primer concepto que revisemos qué ejemplos podemos tener de los diferentes sistemas de almacenamiento. ¿Cuál es el almacenamiento convencional? El almacenamiento convencional es aquel en que yo utilizo estanterías que están fijas en el piso o que pueden estar fijas en el techo, ¿sí? O que están fijas en el piso y en el techo, ¿sí? Utilizo carretillas, utilizo montacargas para poder transportar, ¿sí? Y tiene una característica importante el sistema de almacenamiento convencional, que puedo guardar productos paletizados, es decir, cerrados, o puedo guardar productos que también estén sueltos. Probablemente abrí una caja y me quedaron, de las 100 unidades que vienen en la caja, me quedaron 20. Entonces esas 20 también las puedo almacenar junto con las cajas que estamos, ¿sí? Con las cajas que estamos considerándolas como paletizadas, ¿no es cierto? ¿Qué característica importante tiene? Que usualmente las cajas que se encuentran selladas o los pallets, ¿sí? Van en la parte superior y en la parte inferior se encuentran los productos que ya han sido abiertos, dispensados, para que sea mucho más fácil poder alcanzarlos, poder hacer uso de ellos, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos de este tipo de sistema de almacenamiento? Correcto, correcto, en el mercado central. Este sistema de almacenamiento, Andrea, es bastante común, ¿correcto? Este es muy probable que todos lo conocemos. Yo trabajaba hace unos años en una litográfica, que es donde he tenido mayor acceso a los almacenes, ¿sí? Mayor acceso a los almacenes. Guardábamos los pallets de las resmas completas en la parte superior, ¿sí? Pero en la parte inferior teníamos paquetes de papel que ya estaban abiertos, ¿no? Este tipo de sistema de almacenamiento convencional, ¿sí? En mucho menor escala en las bodegas, correcto, también. En la parte superior se ponen las cajas selladas, ¿no?
de aceite, de leche, etcétera, y en la parte inferior tengo los productos listos para la venta, para la dispensación. ¿Sí? Entonces estamos claros con ese sistema de almacenamiento. ¿Sí? Seguimos. Sistema de almacenamiento compacto. Este sistema de almacenamiento compacto eh, usualmente es el que nos permite guardar cajas cerradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros utilicemos el total del espacio y si es de manera homogénea, mucho mejor, mucho mejor, ¿sí? Incluso en este tipo de sistema de almacenamiento compacto, nosotros como área de almacén podríamos solicitar a nuestro departamento de compras, de aprovisionamiento, nuestra área de compras, podríamos solicitar, ¿sí? Necesito que cuando te entreguen los frascos que voy a comprar, vengan en cajas de medida, no sé, de 60 por 15, digamos, ¿no? Eso es un decir, no, muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, un poco más grande, que vengan en tales medidas de alto, ancho, profundidad. Entonces, dependiendo también de nuestra compra, los proveedores podrán ayudarnos en adecuar las cajas a las medidas solicitadas para poder nosotros hacer uso de un almacén de manera compacta. ¿Sí? También, también es muy probable que si las empresas no nos pueden hacer un embalaje particular, probablemente nuestra compra no es muy alta, nosotros podamos conocer cuáles son sus medidas y según ello poder acondicionar nuestro sistema de almacenamiento compacto. La idea y el objetivo de este tipo de sistemas es que nosotros podamos guardar la mayor cantidad de productos, ¿sí? De manera compacta, uniforme, que nos permita que ingresen la mayor cantidad que todo el espacio se encuentre cubierto, que no tengamos diferencias que nos hagan perder, ¿no? Perder algún espacio, tanto en superficie, en altura, etcétera, ¿sí? Esa es, ese es el sistema de almacenamiento compacto, ¿sí? También es conocido como sistema de almacenamiento por acumulación. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos en este sistema de almacenamiento compacto? Que son proveedores de sitios más pequeños. ¿Cómo así? Andrea, está buena la participación. Ayúdanos, profundízanos un poquito. ¿Qué tipo de empresa podría ser? Son proveedores de sitios más pequeños. Por ejemplo, una empresa que vende toners y las vende en caja, las empresas que abastecen a bodegas o librerías. Claro, claro, exacto, exacto. Abastecen aceite, ¿no? Pero los venden por caja. Las empresas que abastecen a las bodegas no le venden una botellita de aceite, venden puras cajas de aceite, ¿no? Y tienen almacenadas cajas de aceites. No va a salir una unidad, salen cajas exactas. Los lugares de cómputo como Dell, claro, exacto. La medida de la computadora entra exacta y puedes apilar, almacenar, ¿no? Las que sean posibles y mantendrán la misma forma. Los repuestos de autos, los repuestos de autos. Sí, sí, está bien, siempre y cuando no sean piezas, ¿no? No sean piezas sueltas, sino que vengan en cajas que puedas también, si son distribuidores de repuestos de autos, probablemente así, Alberto, ¿sí? Distribuidores de repuestos, entonces ya les vendes por docena, ¿no? Por la caja cerrada, ¿sí? Ese es nuestro sistema de almacenamiento compacto, ¿sí? Que las empresas las utilizan usualmente empresas que trabajan B2B, ¿sí? Es decir, business to business, ¿sí? De empresa a empresa. Porque las empresas que van B2C, es decir, de empresa al consumidor, ¿sí? De empresa al consumidor, usualmente tienen el convencional que les permite tener productos sueltos y productos cerrados, ¿sí? Se entendió, ¿verdad? El sistema de almacenamiento compacto. Excelente. Bien, seguimos entonces con nuestro sistema de almacenamiento dinámico, ¿sí? En este tipo de sistemas de almacenamiento, ¿sí? Es una mezcla, ¿sí? Del sistema de almacenamiento,
compacto, tienen una pequeña mezcla de esta, ¿sí? Al utilizar la uniformidad de los productos. Y la característica importante de este sistema de almacenamiento dinámico es que tiene un movimiento rápido, un movimiento fácil, ¿sí? Y la forma en la que nosotros guardamos los productos nos hace mucho más fácil la dispensación respecto a qué criterio, al criterio de, por ejemplo, productos perecederos, productos con fechas de vencimiento, es decir, que usa una metodología FIFO, ¿sí? ¿Qué quiere decir la metodología FIFO? Que la vamos a revisar más adelante. ¿Qué quiere decir? Lo primero que ingresa es lo primero que sale. Entonces, este sistema de almacenamiento dinámico me permite tener una organización tal que cuando yo voy a dispensar, tengo claro qué es lo que debo tomar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debe irse para que no se vea afectada, ¿sí? Mis productos no se vayan a vencer, tenga un buen flujo, evite ese stock muerto, ¿sí? ¿Qué tipos de empresas pueden utilizar o de negocios pueden utilizar un sistema de almacenamiento dinámico? Sí, podría ser como macro, pero macro también tiene mucho del tema convencional, ¿no? El sistema de almacenamiento convencional. Están muy sueltos al escoger nuestro y en la parte superior tienen sus cajas selladas. Incluso he visto que tienen en los estantes bajos también, porque también venden por cantidad, ¿no? Entonces por caja también venden, ¿no? Las agroindustrias. Sí, 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 Karen, sí, porque tienen pues tiene productos perecederos. Los productos con fecha de vencimiento. Exacto, ese. ¿Qué ejemplo tendríamos de productos con fechas de vencimiento? Evelyn, ¿cuál podría ser? Una farmacia, por ejemplo, ¿no es cierto? Las farmacias son el mejor ejemplo de este tipo de sistema de almacenamiento. Las farmacéuticas, correcto. Son empresas como Gloria. Claro, Gloria tiene que tener un sistema de almacenamiento. Ahí puede tener un mix, mira, ¿no? Porque Gloria vende por cajas, puede tener un compacto, pero que sea dinámico. ¿Por qué? Porque cuando empieza a distribuir tiene que fijarse mucho en la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si no se fija en la fecha de vencimiento y por ahí le dispensan a un cliente? Dejaron ahí en su almacén guardada una caja que vence en un mes y luego van, lo toman y lo entregan al cliente. El cliente va a presentar un gran reclamo, ¿no? Un gran reclamo. Llegan productos vencidos, correcto. Entonces tiene que ser ahí un sistema de almacenamiento dinámico. Molitalia, correcto. Panaderías. El supermercado, el área de panaderías. Sí, podría ser también un buen ejemplo. Venta de carne y pollos, empresas de embutidos, sí, 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 sí. Solo en los supermercados, como es muy al escoger nuestro, es es más venta al público. Me gustaría llevarlo más al sistema de almacenamiento dentro de la empresa, pero los ejemplos están buenos, ¿sí? Enfoquémoslo del distribuidor para afuera, no exactamente en el supermercado, ¿sí? Es decir, yo que voy a distribuir la carne y el pollo, ¿cómo organizo adentro toda mi carne y pollo? No exactamente lo que ya llega para nosotros, porque lo que ya llega para compra del cliente, muchas veces, ¿qué sucede? Ya está seleccionado según las fechas, ¿no? Ya nos dan solamente lo disponible, ¿sí? Pero cuando tienen una gran producción y hay un almacén, sí tienen que, para venderle a los supermercados, sí tienen que tener un sistema de almacenamiento dinámico para la entrega de carne, pollo, embutidos. Sí, correcto. Bien, luego tenemos el sistema de almacenamiento móvil, ¿sí? Este sistema de almacenamiento es muy interesante, es muy interesante.
¿Por qué? Porque nos permite que podamos instalar como rieles, imagínense como rieles en el piso que permita a los estantes poder moverse y según ello poder retirar lo que el cliente esté necesitando, ¿no? Este sistema de almacenamiento móvil nos ayuda a optimizar mucho espacio, bastante espacio, ¿sí? Es una inversión en infraestructura importante porque ya no tienes solo la estantería y la fijas al piso y ahí queda, ¿no? Ya tienes que tener todo un sistema que permita la movilidad de ese tipo de estantería, sumado a que en este tipo de estanterías vas a tener un mantenimiento que estará mucho más presente que en estanterías convencionales, ¿sí? Miren, acá hay un ejemplo de cómo sería un sistema de almacenamiento móvil, por ejemplo. ¿Sí? Se van trasladando, ¿sí? Mediante las rieles de un lugar a otro, ¿sí? ¿Dónde podríamos? Uy, uy, uy. ¿Cómo podríamos utilizar? ¿Qué empresas podrían utilizar un sistema de almacenamiento móvil? ¿Qué empresas tenemos? También podemos utilizar el sistema de almacenamiento móvil en las farmacéuticas, ¿sí? Podríamos utilizarla. Las farmacéuticas también, en hospitales, importadoras. Sí, también podríamos utilizarla en importadoras, ¿no? Pues pero es bastante inversión. Usualmente las importadoras son más de comercialización, ¿no? Compro, lo vendo, pero podría utilizarse también. Automotrices, en empresas automotrices, no sé qué tanto podríamos utilizarlo. Me parece que le caería mejor otro tipo de sistema de almacenamiento. En supermercados, no he visto móvil en supermercados. Kevin, a ver, cuéntanos un poco. De repente, ¿has podido ver algún supermercado y por ahí empresas de bebidas podemos utilizarlas? Sí. Creo que en el supermercado nos podría traer algunos riesgos estar moviendo la estantería, que no esté tan fija, ¿no? Productos refrigerados también podría utilizarse. ¿Sí? Bien, continuamos. Luego tenemos el sistema de almacenamiento semiautomático y automático, ¿sí? Sistema de almacenamiento automático. En este sistema de almacenamiento automático, este lo utilizan sobre todo las grandes empresas, ¿no? Y que tienen muchos tipos, muchos SKUs, que le permite poder tener un conteo rápido, ¿sí? Este tipo de sistema de almacenamiento. Eh, Son derivados de la reducción de costos, nos ayuda a disminuir los costos, ¿sí? Y nos ayuda a aumentar la productividad. Ese es uno de una, son dos de sus principales características, la disminución de costos, ¿sí? Y incrementar la productividad. Aquí estamos implementando, aplicando mucho de la industria 4.0, ¿sí? Aquí, ¿qué tipo de sistema de inventario podríamos tener acá? Todavía no hemos profundizado en los inventarios, ¿sí? Sin embargo, sí hemos conversado de cuatro. Se los voy a mencionar para que hagamos memoria y veamos qué tipo de sistema, qué tipo
de sistema de inventario podríamos aplicar a este almacenamiento semiautomático o automático? Tenemos el cíclico, el permanente, el perpetuo y el periódico, ¿no? ¿Cuál podría ser? El anual, ¿no? Tenemos el anual, sí, mira, Luis, me estoy olvidando. Entonces tenemos el anual, el periódico, el cíclico y el permanente, ¿no? O perpetuo. Sí, 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 sí. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Cuál de esos cuatro que hemos mencionado se adapta más a un sistema de almacenamiento automático o semiautomático? No, no, no es el anual. No es el anual. A ver, les doy una pista. Es uno que tengo que hacer de manera constante y por eso necesito de la tecnología para hacerlo rápido. Lo puedo hacer siempre. ¿Cuál es ese? ¿Anual, cíclico, periódico o el perpetuo o permanente? ¿Cuál es? No, el perpetuo permanente. Correcto, Andrea, así es. Ese, porque lo tengo que hacer en constante, ¿no? Entonces, como lo hago constantemente, necesito un sistema que me ayude a tener reportes rápidos y que el mismo sistema de almacenamiento me sea ágil, que pueda yo pasar una máquina como un barrido, ¿no? Trr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 r
todas mis existencias. ¿Sí? Correcto. Así es. Ese es el sistema que nos puede ayudar mucho este automático. Lo utilizan las grandes empresas, ¿no? Ahí podemos tener, sí, a Gloria, por ejemplo, debe tener. No, no conozco un almacén automático o semiautomático, que son unos monstruos, pero pienso que estas grandes industrias deben tener, ¿no? ¿Alguno de los participantes, de todo el equipo que estamos aquí, ha logrado ingresar a este tipo de almacenes y verlos? Bien, acá en este tipo de sistemas se utiliza mucho, ¿saben qué? Los transelevadores, ¿sí? Y se utilizan equipos robotizados para que estos puedan manipular la carga de una manera más rápida. Es por ello que el inventario de en este tipo de sistemas es rapidísimo y el margen de error también es menor, ¿sí? El margen de error también es menor. Este nos ayuda a minimizar los errores, ¿sí? De la manipulación de las unidades de carga y nos permite el inventariado de una forma inmediata, ¿sí? Lo que les mencionaba. ¿Qué beneficios tiene este sistema de almacenamiento semiautomático o automático? ¿Qué beneficios tiene? Nos permite poder aprovechar más el espacio, ¿sí? Nos permite aprovechar el espacio. Alta productividad y disponibilidad. Nos permite tener sistemas con alta seguridad para el personal y para la carga, porque todo se encuentra automatizado, ¿no? Entonces, no hay mucho riesgo para la persona. Reducción de costos de mantenimiento. Precisión en la manipulación de la carga. Incremento de la densidad de unidades de carga por superficie. ¿Sí? Es adaptable a espacios, cargas y pesos. Es muy versátil también ese tipo de almacenes. Nos da la posibilidad de diferentes niveles de automatización.
Sí, miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿sí? De un sistema de almacenamiento semiautomático y nos permite ver aquí, este es un equipo automatizado, un transelevador, ¿no? Todo un monstruo. Miren, excelente ese tipo de sistema de almacenamiento. Pero no es que, quien tiene un sistema de almacenamiento automático, pues es mejor empresa, ¿no? No, cada sistema se aplica a las necesidades propias del negocio, ¿sí? A las necesidades propias del negocio. No sé qué he hecho que no puedo ver todo junto. Bueno, a las necesidades propias del negocio, ¿sí? Listo. Luego tenemos el sistema, perdónenme, esta diapositiva se está replicando. Tenemos el sistema de almacenamiento autoportante. ¿Cuál es este sistema de almacenamiento? Este nos permite una instalación rápida. Este sistema autoportante nos es económico porque nos resulta ser más económico porque no tenemos que hacer toda una construcción de una nave, un almacén, etcétera. Nos permite implementar el almacén de una manera rápida, ¿sí? Sin la necesidad de todo un montaje, ¿sí? Incluso se estila tener para ese tipo de sistemas de almacenamiento utilizar contenedores. Se han dado cuenta, han visto que se está usando mucho, ¿no? Utilizar contenedores para hacer hasta oficinas, ¿sí? Nos permite eliminar costos porque no tendremos pues toda una construcción, ¿no? Es apto para trabajos en frío. ¿Y para qué otro tipo de empresas podríamos utilizar el autoportante? Puede ser para cosas pesadas como materiales de construcción. Sí, para proyectos de construcción. Es muy buen ejemplo, Andrea, muy buen ejemplo. Para proyectos de construcción podemos utilizar el autoportante. ¿Por qué? Porque tu proyecto de construcción te va a tomar 3, 4 meses, digamos, ¿no? Entonces, no tienes que construir todo un almacén para guardar tus herramientas, insumos, material, ¿no? Para la construcción. Sin embargo, sí deberías dejarlo resguardado. Entonces, ¿qué hacemos? Le generamos un almacén autoportante. Y es más, cada proyecto que tengas de construcción, ese almacén lo movemos, ¿sí? Ese almacén lo movemos. Ese es el almacén autoportante, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Bien, ¿estamos claros entonces? ¿Todo quedó claro hasta aquí? Excelente. Listo, continuamos entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar ahora? ¿Qué es la seguridad? Un tema tan importante. Acá viene ya una parte un poquito densa para nosotros porque tenemos que revisar algunos conceptos, ¿sí? De todos los conceptos que se encuentran en la presentación, revisaremos los más relevantes, pero ustedes ya tienen aquí el documento para poder hacerle la consulta cuando sea necesario. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a conversar hoy es cómo la seguridad impacta directamente en nuestros almacenes. ¿Y qué tan importante es? Muy importante, ¿sí? ¿Qué es seguridad? Proviene del latín securitas, que significa estar sin cuidado, ¿sí? Es decir, que no tengo, ¿sí?
la ausencia de riesgos. No tengo riesgos, no tengo peligros. Puedo, puedo trabajar, funcionar, operar, ¿sí? De manera segura, con confianza. ¿Y por qué? Porque sé que estoy trabajando bajo una cultura de seguridad y prevención, ¿sí? Bien, ¿qué es riesgo, amenaza y vulnerabilidad? ¿Sí? Son conceptos que es importante que los podamos conocer, ¿sí? Riesgo. El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada e involucrando elementos determinados, un daño se produzca, ¿sí? Es decir, por riesgo se entiende la factibilidad de que un peligro se concrete en un daño, ¿sí? Existen distintos tipos de riesgo. En este momento nosotros estamos conversando de riesgos dentro del ámbito logístico. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un actor o un conjunto de condiciones, ¿sí?, en las que se hace presente el riesgo. Los elementos que ocasionan la aparición de los riesgos debido a su propia naturaleza o a un rol que cumplen dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, un automóvil puede ser una amenaza si quien lo está conduciendo está ebrio. Esa es una amenaza. Siguiente, vulnerabilidad. Se habla de vulnerabilidad para referirse a una condición o situación de mayor o menor propensión o indefensión frente a los riesgos y las amenazas. Mientras más vulnerable se sea ante un riesgo, mayores van a ser las probabilidades de que pueda darse un daño, ¿sí? O mayores van a ser los daños que se pueda sufrir. La vulnerabilidad es el opuesto, el antónimo de la seguridad. ¿Qué son actos y condiciones subestándares o actos y condiciones inseguras? ¿Sí? Los actos inseguros o subestándares son omisiones o acciones, comportamientos que cometen los colaboradores, ¿sí? Que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de que se dé un accidente, se dé un incidente, ¿sí? Esos son los actos inseguros. Podemos tener muchos actos inseguros dentro de nuestros almacenes si nosotros no estamos alertas, atentas. Por ejemplo, realizar labores sin autorización. Tengo el montacarga, lo sé manejar, pero no tengo la autorización porque para manejarlo necesito una certificación. Ah, pero yo sé manejar en moto, entonces puedo manejarlo, sí, tengo el conocimiento. Lo hace sin autorización, lo hace sin la autorización debida, sin la preparación probablemente, que generas un accidente, ¿sí? Realizar la labor en condiciones inseguras o subestándares. Esta estantería está rota, no importa, ponle encima. Le pones encima y que generaste un accidente. ¿Sí? Omitir las condiciones de peligro o también no dar aviso si veo una condición de peligro, porque es responsabilidad, hay una frase, ¿no? La seguridad tiene que ser una cultura para las empresas y es en verdad responsabilidad de todos, ¿sí? Siguiente, utilizar los elementos, equipos, máquinas de trabajo sin dispositivos de seguridad o en mal estado. Al almacén mínimo debo entrar con mis zapatos de seguridad, mis cascos, mi chaleco, etcétera, que me puedan reconocer. Si no entro con eso y sabiendo que tengo que hacerlo, estoy cometiendo un acto, ¿no? Un acto inseguro. Hacer bromas en lugares críticos de la labor, ¿sí? Hacer bromas. Perseguirse con el montacarga, ¿no? Imagínense. Realizar ajustes, también he visto, no saben, yo trabajaba en una empresa en la que los jovencitos que trabajaban en el almacén y que usaban la estoca, ¿sí? El pato, ¿no? Para poder bajar algunas cajas, ¿qué hacían cuando regresaban con la estoca vacía? ¿Qué hacían? La cogían como scooter, ¿sí? Imagínense, eso era pues un gran acto inseguro, ¿no? Que fue frenado, apenas lo logramos evidenciar. Realizar ajustes manuales y sin el conocimiento de las herramientas o equipos utilizar. Yo lo puedo arreglar, tengo más o menos conocimiento, sí, sí lo puedo hacer. Una vez hice algo parecido, pero no tienes la capacitación al 100. Lo arreglas, lo manejan y se accidentan, imagínate, no pueden frenar, ¿no?
Este también es importante, adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas, ¿sí? Generar desorden en los lugares de trabajo. Siguiente, condiciones inseguras o subestándar. Hemos hablado de actos, ahora vamos a hablar de condiciones inseguras. Estas son las que se dan, las que están en el lugar del trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo sin o con escaso control y que pueden generar algunos accidentes, ¿sí? Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? Por ejemplo, la falta de protección o resguardo en las máquinas e instalaciones, ¿sí? Acá yo tuve una experiencia bien fea, en verdad, porque había una máquina que para frenar tenías que bajar una palanca, ¿no? No, para hacer el cambio de papel, algo así, tenías que bajar una palanca, pararla la máquina, ¿sí? Pero no tenía el resguardo, el cobertor, ¿sí? La, la guarda no tenía en el lugar donde hacías el cambio del papel, sino lo tenías que hacer como por fuera, ¿sí? Entonces la persona que debía parar la máquina, que no era de manera automática, la hacía de manera manual porque eso estaba mal logrado. ¿Qué pasó? No lo paró pensando que el automático podía funcionar y como no tenía ese resguardo, se le metió el brazo ahí. Fue un accidente terrible, terrible, ¿no? Entonces, esa era una condición insegura. Ahí está el otro. Falta de protección y resguardos en las máquinas, ¿no? Fallas en los sistemas de alarma, también. Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Ese es uno de los más comunes y no nos damos cuenta. El desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, ¿sí? Niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra. Falta de señalización de zonas de peligro, ¿sí? Existencia de materiales, combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor. Pisos o superficies que se encuentren en mal estado, irregulares, resbaladizos, ¿sí? Sobre todo ese, irregulares. Está yendo el montacarga a cierta velocidad que sea permitida. Un piso irregular podría generar incluso una volcadura, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a la seguridad en los almacenes. La seguridad en los almacenes es muy importante. Incluso se desarrollan planes, que es lo que vamos a conversar más adelante. Y acá en la seguridad en los almacenes nos dan, son el conjunto de directrices normativas y mejores prácticas del sector para poder ayudar al personal de los almacenes que puedan tener un ambiente de trabajo que sea seguro, y todo esto será reforzado con su comportamiento cuando estén en los almacenes, porque de nada sirve que pongamos puras condiciones que sean seguras cuando los actos que va a realizar el personal que trabaja en los almacenes no cumple con esas características. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí con la clase? Sí, hay audio. Estamos bien, ¿no? Ok, perfecto. Seguimos. Ahora vamos a revisar algunas definiciones que son importantes cuando hablamos de sistemas de almacenamiento basados en seguridad. Por ejemplo, las estanterías. Las estanterías son las estructuras que se encuentran en los sistemas de almacenamiento que se utilizan y que usualmente son fijas al piso o son fijas al techo, ¿no? Estas tienen que estar fijas a algún lugar. Siguiente, carga admisible. Es la carga permitida que puede cargar la máquina que van a operar, que está operando y también la persona. ¿Sí? Carga admisible que puede cargar la persona. Y cuando se hacen trabajos de carga, es importante asignar a las personas una faja. Recuerden ello, una faja. Hay fajas, eso puede ser, eso es parte de tu equipo de protección, sí, sí, exacto.
¿sí? Cartel de señalización. ¿Qué es? Es un elemento informativo. Acá es importante saber que no solamente, como ya tengo el cartel, ya estoy trabajando seguro. Como tengo el cartel, ya todo está seguro, todo está bien. No, no es así. No necesariamente con un cartel se solucionan los problemas. Nosotros tenemos que capacitar al equipo, ¿sí? Y también colocar ciertas normas importantes. Una de las principales es que a veces se piensa que al almacén puede entrar cualquier persona. Entro corriendo, voy a ver si tienes esto. No, no puedes entrar al almacén, entras con tu equipo de protección, porque si hay un temblor y se te cae una de esas cajas en la cabeza, te mueres, ¿no? Entonces tenemos nosotros que trabajar mucho en concientizar también al equipo de almacén y al equipo que puede ingresar al almacén. Así sean los dueños, ¿sí? Siguiente, distanciador. Es un elemento que conecta y mantiene separación. ¿Sí? ¿Sí? Es un elemento que conecta y mantiene separación. Siguiente, placa de nivelación. Este es un elemento que se coloca probablemente debajo de las estanterías para poder hacer que su anclaje sea uniforme, ¿no? Seguimos. Aparato de manutención. Es un equipo mecánico o electromecánico que transporta y eleva las unidades de carga, ¿sí? Carretilla contrapesada. Es un aparato de tracción eléctrica o con motor de combustión interna operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de unidades de carga y y carga en los camiones, ¿sí? Carretillas de gran altura son aparatos de tracción eléctrica operados manual o automáticamente desde el propio aparato, con guía a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral. Acá hay mucho concepto, yo lo sé, pero es importante que los revisemos, ¿sí? Se emplea en el trabajo de interiores y en estanterías con pasillos estrechas. Carretillas con mástil retráctil, ¿sí? Son aparatos de tracción eléctrica operados manualmente desde el mismo, que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil. Se emplea para el trabajo en interiores en estantería con pasillos estrechos. Cierres de seguridad. Los cierres de seguridad son elementos que están sujetos a una losa que se utilizan para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo. Entre planta. Es una superficie diáfana para almacenar por encima de la planta del suelo que puede ser independiente o estar unida a una estructura del edificio. Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Equipo intercambiable. Equipo que tras la respuesta de un servicio, que tras la puesta en servicio de una máquina o un tractor, es acoplado por el propio operador. Esto es para modificar la función y aportar una nueva. Pasillos de maniobra. Son espacios transversales perpendiculares a los pasillos de trabajo. Pasillos de seguridad son espacios transversales perpendiculares a los pasillos de trabajo destinados solamente al paso de personas de un pasillo a otro. ¿Sí? Pasillos de trabajo es un espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan accesos directos a los niveles de carga, que es el picking. Es una operación que consiste en recoger la mercancía de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición. ¿Sí? Seguimos con definiciones. Transelevadores. ¿En qué sistema de almacenamiento se utilizan los transelevadores? Mauricio, tener charlas de 5 minutos diarios al iniciar la jornada y que esta se evidencie. Perfecto, muy buen aporte, muy buen aporte. Correcto, Mauricio. Ahora pasamos a la pregunta. ¿En qué sistemas de almacenamiento se utilizan transelevadores?
Eh, Jan, sí en productos pesados, pero ¿cuál es el sistema? Hemos conversado de sistemas de almacenamiento en la primera parte de nuestra automático. Correcto, Karen, excelente. Siguiente, señalización para mantenimiento en estanterías, ¿sí? Este es muy importante. Tenemos tres niveles, ¿sí? El nivel verde, y muchas veces no clasificamos las estanterías, hasta las vemos mal y decimos, sí, aguanta un poquito más. Ponle una tabla, ¿no? No, tenemos que ser muy responsables con este tipo de situaciones en los almacenes porque nos pueden causar accidentes muy graves, ¿sí? Seguimos, nivel verde, clasificación de daños que podemos seguir utilizando el estante, ¿sí? Y no es necesario que disminuyamos la carga, pero sí requiere una vigilancia, sí necesitamos estar atentos, ¿sí? Luego tenemos el nivel ámbar, clasificación de daños cuyos límites son inferiores o dos veces a las especificaciones de la norma, ¿sí? Estos sí necesitan reparación porque sí tienen daños que pueden ser peligrosos, ¿sí? Luego tenemos el nivel rojo. El nivel rojo es clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores a dos veces los especificados en la norma, ¿sí? Y este tipo del nivel rojo, cuando está con el sticker rojo, no podemos utilizarlo. Son daños graves, ¿sí? Verde requiere una vigilancia, no disminuimos la carga. Amarillo, daños que son peligrosos, requiere reparación, disminuimos la carga. Rojo, daños graves, ahí sí no lo utilizamos, ¿sí? Bien, formas de almacenar, formas de apilado. Tenemos el almacenamiento ordenado, ¿sí? Cuyas características principales son que los productos tengan un lugar ya indicado. Recuerden algo bien importante que hemos conversado en la recepción. Cuando nosotros hacemos la recepción de los productos, tenemos que tener ya tenemos que tener eh, ya tenemos que tener indicada, ya tenemos que tener trabajada cuál va a ser el lugar donde va a entrar el producto. No podemos simplemente recibir un producto y ver luego dónde lo meto, ¿no? Dónde encaja, dónde lo podríamos poner, y luego lo dejamos en la puerta y en el sol 3 días, ¿no? Entonces tenemos que tener un lugar ya establecido al momento de la recepción. Es por ello que cuando hablábamos de recepción, hacíamos mucho énfasis en la planificación e información, en la comunicación que tiene que ver con el área de aprovisionamiento antes de cualquier ingreso, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento no regulado. ¿Qué es perdóneme, en el ordenado nos falta revisar dos puntos. La manipulación de las mercancías en un almacenamiento ordenado es mucho más eficiente, nos permite tener mayor control de existencias también, ¿sí? El almacenamiento no regulado. Según la rotación de mercancías, se van ocupando zonas disponibles, ¿sí? Existe deficiente control de existencia de los productos. ¿Por qué? Porque no está regulado, ¿no? Luego tenemos almacenamiento en bloque. Este almacenamiento en bloque se da para operaciones de carga y descarga que no se está, no, según las operaciones de carga y descarga, sin planificar espacios de trabajo entre los mismos, ¿sí? No requiere gastos derivados de instalaciones específicas, ¿sí? Este almacenamiento en bloque podemos usarlo en un sistema de almacenamiento compacto también. Luego tenemos el almacenamiento a granel. Es usualmente utilizado para unidades de carga, ¿no? No es a granel porque se almacena granos, no, no, no. Es al granel por el tipo de carga que se almacena, ¿sí? Luego tenemos los pallets de dos entradas. ¿Qué tipos de pallets tenemos de dos entradas? Tenemos varios, en verdad, pero estos son de alguna manera los más resaltantes, de dos entradas. Esos son resistentes, son las que estoy segura que
que la mayoría de nosotros hemos visto los pales de 2 entradas, ¿no? Son resistentes, son económicas, los podemos utilizar en distintos productos. Luego tenemos las de 4 entradas, ¿sí? Este tiene que ser muy exacto. ¿Por qué? Porque si no tiene las 4 entradas iguales, nos va a generar inconvenientes en el traslado con la maquinaria que utilicemos, ¿sí? Paletas de contenedor. Se usa cuando las cargas no son estables o que debido a su baja resistencia no pueden ser apilables directamente una encima de las otras, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes, palets no reversibles, paletas reversibles. Esta paleta cajonera es interesante porque te permite guardar, por ejemplo, productos que estén parados y que no se puedan colocar de forma horizontal y sea necesario por optimizar el espacio y demás, la forma en la que las vamos a guardar, ¿sí? Paletas de 2 alas, ¿sí? ¿Qué ejemplo de estos tenemos? Por ejemplo, trabajaba en la litográfica que les cuento y para hacer las impresiones, ¿sí? Se utilizaban unas placas que entraban en unas máquinas enormes, ¿no? Esas placas se guardaban paradas con un papel especial, una al costado de la otra, ¿sí? Y estas paletas cajoneras le pusimos ruedas y era fácil poder transportarla desde la planta de impresión, de producción, hacia donde estaban almacenadas, que era una oficina especial que hacía los diseños, ¿no? Esta es una plantilla de revisión de pallets, pero esto lo podemos aplicar en cualquier equipo, estante, que tengamos pallets, lo que tengamos dentro del almacén. La idea acá es que nosotros estemos claros, estemos seguros que el control que nosotros hagamos a todas las características, a todas los equipos, herramientas y demás que tengamos dentro de nuestro almacén, necesitan un seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Los pallets tienen grietas en las tablas. Reviso. ¿Tiene grietas en las tablas? Sí, le marco. ¿Tiene tablas rotas? Sí. ¿Tablas inexistentes? No. No, tablas sin madera, dados que le faltan, un dado que gire más de 30 grados, una tabla sin madera entre 2 dados, ¿sí? De más de un cuarto de la anchura de la tabla, o si los clavos son visibles, un dado sin madera o con grietas. Todas las características que nosotros consideremos importantes según lo que querramos evaluar, lo colocamos en listado y hacemos la marca de sí y no, dependiendo, ¿sí? Siguiente, áreas de almacenamiento. Acá, importante, recordar, el acceso a las zonas de almacén requiere una autorización expresa por parte de la empresa, por parte del área de almacén, ¿sí? No puede entrar al almacén todas las personas como quieran, ¿no? No, tienen que pasar, tienen que entrar al almacén con una autorización de una forma, ¿sí? Pasillos de circulación. ¿Qué son los pasillos de circulación? Tenemos 3 tipos de pasillos. Primero, un pasillo que es de sentido único, ¿sí? Este pasillo tiene que tener el ancho de este pasillo tiene que ser el de circulación de carretillas, ojo, ¿ah? Pasillo de circulación de carretillas. Este pasillo de sentido único tiene que ser el ancho de la carretilla más un punto adicional, ¿no? El pasillo de doble sentido, ¿sí? Tiene que tener el doble de la anchura de las carretillas, ¿sí? Si tengo 2 tipos de carretillas, tengo que considerar la que sea más grande. Luego tenemos zonas de paso para peatones, ¿sí? En la medida de lo posible, tiene que haber un espacio que esté delimitado para peatones. Si se puede separar y colocar peatones en un lado y el de carretillas en otro, mucho mejor. Y si no, deberá colocarse la medida de la carretilla más mantener una holgura para que pueda transitar una persona y que este esté marcado, ¿no? Sombreado para que sepan, por este punto pasan las personas, por este punto la carretilla.
porque si no lo hacemos de esa manera, ¿qué es lo que puede suceder? Que estemos corriendo detrás de la carretilla intentando pasar y de pronto me atropella y ahí estamos en un grave problema, ¿sí? Accesos a zonas de circulación de vehículos y señalización. El acceso a los peatones a las instalaciones interiores tiene que estar señalizado, ¿sí? ¿Qué más? Necesitamos acceso y señalización en las vías cerradas, por ejemplo, túneles, accesos por puertas interiores a las instalaciones, accesos desde el exterior, ¿sí? Límites de velocidad. Los límites de velocidad deben ser respetados según la norma. No existen aprobaciones especiales o emergencias productivas. ¿A qué nos referimos con ello? Muchas veces, oye, ya vamos a perder unidades de producción. He llamado al gerente y dice que no respetes la velocidad del montacarga, que no es 10 kilómetros por hora, que vayas a 50. Ah, así te autorizo, no existen aprobaciones especiales para temas de seguridad. Pero ya tengo la planta parada, voy a perder unidades. Ni modo, lo siento mucho. Tenemos que respetar los límites. ¿Por qué? Porque de pronto pasa un accidente y ¿qué pasa? Ya ni siquiera esa producción vas a poder atender, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el tema de los límites de seguridad. Zonas de circulación en desniveles. Esta es una situación de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede caer una persona. ¿Por qué? Porque se puede caer un montacarga, una estoca, ¿no? Y causaría muchos daños. Siguiente, equipos de protección individual. Depende de los trabajos realizados y de las zonas. Esto lo tiene que determinar no solo el área de seguridad, es importante que también participe el área de almacén, indicando qué considera importante para su operación y claramente podrá el área de seguridad validar si es o no es necesario. ¿Sí? Seguimos. Iluminación. La iluminación de una zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que podamos hacer el trabajo bien y no solo ello, va a permitir que las personas no se estén sobreesforzando probablemente, que puedan causarles daños, que esto también es importante, daños a la visión, ¿no? Porque no solamente es el tema de seguridad, sin considerar los daños, por ejemplo, ergonómicos, ¿no? La postura, ¿no? Y ahí va la iluminación, cómo va el tema de los ojos, ¿sí? Protección en las áreas logísticas. Acá tenemos algunos ejemplos, como señalización, como barreras, acá también barreras, ¿no? Acá tenemos barreras para que no entremos a estos equipos, por ejemplo. Acá hay algo muy importante. Las áreas de almacenamiento tienen que tener muy claro que la señalización en el suelo, con pintura, etcétera, no solo eso son suficientes medidas de protección. Mencionaba nuestro compañero, deberíamos hacer nuestras charlas de 5 minutos también, ¿no? No solo es eso, no solamente pinto, coloco un sticker y ya estamos perfectos. Siguiente, tenemos que tener delimitado, ¿sí? Y señalizado, por ejemplo, áreas que tengan los extintores, que son tan importantes. Y cuando tengamos extintores para evitar incendios y demás, tenemos que tenerlos siempre con la respectiva inspección actualizada. Bien, ahora vamos a hablar de riesgos en sistemas de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgos tenemos? Tenemos caída de las cargas sobre los pasillos o zonas de trabajo. ¿Sí? Y accidentes en circulación. Estas caída de las cargas en los pasillos, zonas de trabajo, ¿sí? Se puede dar porque existen golpes, se choca un equipo con otro, ¿sí? Porque se utilizan los elementos de las cargas de manera inadecuada, falta estabilidad para las cargas, ¿sí? Eso nos puede generar caídas de las cargas que estamos llevando.
Otro tipo de accidente es los descircuados de las áreas de trabajo, no se encuentran delimitados, por ejemplo, en los pasillos que mencionábamos, ¿no? Pasa el montacarga, pero también tenemos que señalizar por dónde van a pasar las personas, ¿sí? Exceso de velocidad en las zonas de trabajo, ausencia de medios auxiliares como ayuda a la circulación y rampas inadecuadas. Acá viene algo muy importante respecto a todo lo que hemos estado revisando, ¿sí? ¿Por qué es importante la seguridad de los almacenes? Porque en todos lugares pueden haber riesgo, pero en el almacén. Y por ello es importante que se generen planes de gestión de seguridad del centro logístico, en la que nombremos un responsable, ¿sí? Que pueda conocer el almacén y que pueda tener cierto compromiso, ¿sí? Resaltar dentro de la compañía que va a hacer que pueda ser una gente que motive a las personas a estar comprometidas, ¿sí? Con la seguridad de los almacenes. Elaboración de un plan de almacenamiento. Se realiza la evaluación, perdónenme, primero se realiza la evaluación de los riesgos dentro del almacén, luego tenemos la elaboración del plan de almacenamiento y de ahí se establecen auditorías, ¿sí? Incluidos sistemas y equipos de almacenaje. Es importante que nosotros logremos, tengamos, ¿sí? Un responsable de seguridad en el almacén. Ese responsable. El nombramiento de este responsable tiene que ser publicado, tiene que ser con conocimiento de todo el personal, ¿sí? Tiene que conocer también los proveedores que tenemos un sistema, tienen que conocer los proveedores, ¿sí? Está formado en los procedimientos de seguridad y los equipos de almacenaje. Y al tener nosotros al tener nosotros un responsable del sistema de almacenamiento, ¿sí? Tenemos que tener muy claro la seguridad de nuestro sistema de almacén. Tenemos que tener muy claro que este tendrá que ser responsable de algunas cosas puntuales, ¿sí? Especificar, por ejemplo, el máximo permitido de las mercancías, ¿no? Se tiene que tener conocimiento de todas las características de las cargas, de los equipos también de manutención, se tiene que hacer respetar las holguras, con lo que se reducirá la posibilidad de que pueda chocarse una carga con otra y demás. Todas esas definiciones importantes lo tiene que hacer este responsable, porque de alguna manera eso va a permitir que se asegure un trabajo seguro en nuestros almacenes, ¿sí? Inspecciones regulares. Inspecciones regulares. La provisión de personal que se encuentre capacitado, que sea suficiente, ¿sí? Ver que no se superen las cargas máximas. El método operativo está de acuerdo a las instrucciones del proveedor, por ejemplo, ¿sí? Y que las carretillas tengan el espacio adecuado para poder transitar. Todo ello son funciones netamente del responsable de seguridad en los almacenes. ¿Sí? Bien, señores, pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Sé que esta última parte ha sido un poco agotadora, que hemos revisado bastantes puntos, pero sin embargo estoy segura que a todos les parece necesario también que tengamos este conocimiento, ¿sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas.
Todo claro. Muchas gracias, Karen. ¿Todo claro con todos? ¿Sí? Excelente, me da muchísimo gusto. Bien, entonces le dejamos unos minutos para nuestro coordinador que siempre tiene indicaciones muy importantes que brindarnos y conmigo nos estamos viendo hasta el día jueves. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto poder estar conectada. Nos vemos.